Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y buena vibra. Yo, como siempre, feliz de estar aquí con ustedes. Hoy, amigos, nos adentramos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un misterio que ha capturado la atención de muchísimos, la verdad detrás del anillo de Demet Özdemir. Sí, la querida actriz turca, la que nos enamoró con sus personajes, la que nos hizo reír y llorar y que ahora parece tener un secreto guardado. ¿Recuerdan el anillo que Demet solía usar? Un anillo precioso con un diseño muy particular, que la acompañaba en muchos eventos, en fotos e incluso en su día a día. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué de repente, como por arte de magia, ese anillo desapareció de su dedo? ¿Acaso lo esconde? ¿Hay algo que no nos están contando? Pues prepárense porque hoy vamos a desentrañar este misterio. Vamos a analizar las pistas, a seguir el rastro y a descubrir, o al menos a intentar, la verdadera razón detrás de esta desaparición. Antes de empezar a sumergirnos en este intrigante tema, quiero agradecerles por estar aquí, por su apoyo constante y por ser la mejor comunidad. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Así estarás al tanto de todas las novedades y secretos del mundo del espectáculo. No te arrepentirás. Y ahora sí. Empecemos a hablar del anillo de Demet Özdemir. Como les decía, Demet Özdemir, una de las actrices turcas más queridas y exitosas, siempre ha sido muy discreta con su vida privada. Sin embargo, el ojo público, los paparazzi y los fanáticos siempre están atentos a cada detalle, a cada gesto, a cada prenda que utiliza. Y claro, el anillo que solía lucir Demet no pasó desapercibido. Este anillo, con su diseño único y elegante, se convirtió en un elemento característico de su imagen. Lo veíamos en eventos importantes, en alfombras rojas, en entrevistas, en fotos casuales. Estaba en todas partes. Era como un amuleto, un sello personal. Quizás no era ostentoso, pero definitivamente tenía un encanto particular, una personalidad que complementaba la suya. La forma en que la luz se reflejaba en sus piedras, la manera en que se ajustaba a su dedo, todo contribuía a esa imagen icónica que la acompañaba. Pero un buen día, ¡puf!, el anillo desapareció. Y claro, la gente comenzó a preguntarse qué pasó. ¿Lo perdió? ¿Se lo quitó por alguna razón? ¿Quizás se lo robó un admirador? Las especulaciones no se hicieron esperar. Los foros de fans y las redes sociales se inundaron de preguntas y teorías. ¿Era una señal? ¿Un cambio de estilo? ¿Algo más? Lo que hizo aún más intrigante la situación es que en el mundo del espectáculo, especialmente en Turquía, los anillos suelen tener un significado especial. A menudo un anillo en el dedo anular izquierdo se asocia con el compromiso o el matrimonio. Por lo tanto, la ausencia del anillo en el dedo de Demet, en un momento en que estaba soltera, generó aún más preguntas. La prensa rosa, ávida de titulares, comenzó a investigar y a analizar cada movimiento de la actriz, buscando pistas en cada foto, en cada declaración. La primera hipótesis que surgió fue que Demet simplemente había decidido dejar de usar el anillo. Tal vez no le gustaba más, tal vez se cansó de él, o simplemente quería cambiar de estilo. Pero, para ser honestos, esta explicación parecía un poco simple, ¿no creen? Un anillo que la había acompañado durante tanto tiempo desaparecer así de repente. La gente acostumbrada a verla con el anillo, notó inmediatamente su ausencia. En cada aparición pública, en cada foto, el dedo anular izquierdo de Demet era escudriñado en busca de alguna señal. ¿Habría un nuevo anillo en su lugar? ¿O simplemente había decidido prescindir de él? Otra teoría, mucho más jugosa, fue que Demet estaba ocultando algo. ¿Acaso estaba enamorada? ¿Tenía un romance secreto? Y estaba tratando de mantenerlo en secreto para evitar el escrutinio de los medios y los fanáticos. Esta teoría ganó mucho terreno, especialmente porque Demet siempre ha sido muy celosa de su intimidad. Era sabido que Demet, a pesar de su fama y popularidad, valoraba mucho su privacidad. No solía dar entrevistas sobre su vida personal ni compartir detalles íntimos en sus redes sociales. Esto, por supuesto, solo alimentaba la curiosidad y la especulación. ¿Estaría protegiendo una nueva relación? ¿O simplemente quería disfrutar de su vida personal lejos de las cámaras y los reflectores? Los medios turcos, por su parte, comenzaron a investigar y a buscar pistas.
Los paparazzi siguieron a Demet a todas partes, tratando de captar alguna imagen que revelara la verdad. Se analizaron fotos antiguas, se compararon imágenes recientes. Todo con la esperanza de encontrar una pista clave. Se publicaron artículos y reportajes, se hicieron conjeturas y análisis. Cada foto, cada vídeo, cada declaración era analizada al detalle. ¿Había alguna señal que revelara la verdad? ¿Un nuevo acompañante? ¿Una sonrisa que delatara un secreto? Y entonces comenzaron a circular rumores sobre un posible romance secreto. Se mencionaron nombres, se especularon sobre encuentros clandestinos. El escándalo estaba servido. Pero como suele suceder en estos casos, no había pruebas concretas. Solo rumores y especulaciones. La prensa, siempre en busca de una buena historia, alimentaba las especulaciones, generando aún más interés en la vida personal de Demet. ¿Con quién estaría? ¿Quién sería el afortunado? Las redes sociales se inundaron de preguntas y comentarios. Para complicar aún más las cosas, Demet nunca hizo comentarios al respecto. Ni desmintió los rumores, ni dio explicaciones sobre la desaparición del anillo. Su silencio solo alimentó la curiosidad y la especulación. En un mundo dominado por la inmediatez y la sobreexposición, la decisión de Demet de guardar silencio fue interpretada de diversas maneras. ¿Era una estrategia para mantener el misterio? ¿Una forma de proteger su privacidad? ¿O simplemente una señal de que no tenía nada que decir? El silencio de Demet, lejos de apaciguar la curiosidad, la intensificó. Los fanáticos, acostumbrados a saberlo todo sobre sus ídolos, se sintieron intrigados y desconcertados. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Por qué este hermetismo? La ausencia de respuestas solo generó más preguntas y conjeturas. Ahora bien, ¿qué podemos deducir de todo esto? ¿Cuál es la verdad detrás del anillo de Demet Özdemir? Bueno, amigos, aquí es donde la cosa se pone interesante. Después de analizar las pistas, de investigar a fondo y de considerar todas las posibilidades, creo que podemos llegar a algunas conclusiones. Es importante recordar que estamos hablando de especulaciones, de interpretaciones. La verdad absoluta, como siempre, solo la conoce Demet. Sin embargo, podemos, con un poco de lógica y sentido común, intentar acercarnos a la realidad. Primero, es muy probable que Demet sí estuviera ocultando algo. No necesariamente un romance secreto, pero sí algo que no quería que se supiera. Su silencio, su discreción y la desaparición repentina del anillo sugieren que había una razón detrás de esta decisión. Es difícil creer que una persona que ha estado expuesta a los medios durante años, de repente, sin ninguna razón, cambie radicalmente su comportamiento. El hecho de que haya mantenido el silencio durante tanto tiempo es una clara señal de que algo estaba pasando. Segundo, es posible que Demet estuviera protegiendo su vida privada. Quizás quería mantener su relación alejada del escrutinio público, especialmente si se trataba de una relación incipiente. El inicio de una relación siempre es un momento delicado. La presión mediática, las expectativas de los fanáticos, pueden ser muy difíciles de manejar. Demet, consciente de esto, podría haber decidido proteger su intimidad, dándole a la relación la oportunidad de florecer sin la intromisión de los medios. Tercero, el anillo podría haber tenido un significado especial para ella. Podría haber sido un regalo, un recuerdo de alguien importante, o simplemente un amuleto de la suerte. Si ese significado se había perdido o había cambiado, quizás decidió dejar de usarlo. Los objetos, a menudo, están cargados de emociones y recuerdos. Un anillo puede ser mucho más que una simple joya. Puede ser un símbolo de amor, de amistad, de un momento especial en la vida. Si el significado original del anillo había cambiado, o si ya no representaba lo que Demet sentía en ese momento, lo más natural sería dejar de usarlo. Cuarto, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente se cansó del anillo o quería cambiar su estilo. Aunque esta explicación parece la menos probable, no podemos descartarla por completo. Los gustos cambian, la moda evoluciona. Quizás Demet, después de años de usar el mismo anillo, simplemente decidió que quería probar algo diferente, experimentar con un nuevo estilo. Aunque esta teoría no parece la más plausible, es importante considerar todas las opciones. En resumen, creo que la verdad detrás del anillo de Demet Özdemir es que quería proteger algo que era importante para ella. Ya sea un romance, su vida privada o simplemente su paz mental.
Y lo hizo a su manera, con discreción y elegancia. Demostró que a pesar de la fama y la popularidad, es posible mantener un espacio de privacidad, un lugar donde la vida personal se separa del ojo público. ¿Pero qué pasó después? ¿La verdad salió a la luz? Bueno, amigos, aquí es donde el misterio se vuelve aún más interesante. Tiempo después de la desaparición del anillo, Demet fue vista con otro anillo, muy similar al anterior pero con algunas diferencias sutiles. ¿Qué significaba esto? ¿Un nuevo comienzo? ¿Un nuevo capítulo en su vida? El nuevo anillo, aunque parecido al anterior, era diferente. Quizás un diseño más moderno, una piedra de mayor tamaño, un engarce distinto. Era como si Demet estuviera dando un paso adelante, dejando atrás el pasado y abrazando el futuro. Luego comenzó a aparecer acompañada de un hombre que con el tiempo, se reveló como su pareja sentimental. Los rumores se confirmaron. Demet estaba enamorada y estaba dispuesta a vivir su amor públicamente, pero a su manera, sin excesos ni escándalos. Las fotos de Demet con su nueva pareja comenzaron a circular. Imágenes de ellos juntos, tomados de la mano, sonriendo, disfrutando de su tiempo juntos. La relación, aunque al principio discreta, fue haciéndose cada vez más evidente. ¿Y adivinen qué? Un tiempo después el anillo original reapareció. No en su dedo, sino en una sesión de fotos, en una publicidad. El anillo volvió a ser parte de su imagen. Esto podría significar que una vez que se sintió más cómoda y segura con su relación, decidió dejar de lado su discreción y mostrar el anillo, símbolo de algo muy personal para ella, sin temor a especulaciones. El hecho de que el anillo reapareciera, aunque no en su dedo, sino en un contexto profesional, fue interpretado de diversas maneras. Un guiño a sus fans. ¿Una forma de cerrar el círculo? ¿O simplemente una coincidencia? Pero, ¿cuál fue la verdadera razón detrás de todo esto? Honestamente nunca lo sabremos con certeza. Solo Demet conoce la verdad completa. Pero lo que sí sabemos es que este misterio del anillo nos ha enseñado algo importante, la importancia de respetar la privacidad de las personas, especialmente en el mundo del espectáculo. Demet demostró que se puede ser una figura pública y al mismo tiempo proteger tu vida personal. Y que a veces el silencio es la mejor respuesta. Su historia nos recuerda que detrás de la fama y el glamour, hay personas con sentimientos, con deseos, con necesidades de privacidad. Respetar su espacio, evitar la especulación, es fundamental para que puedan vivir sus vidas con normalidad. Este episodio, aunque pequeño, es un reflejo de la complejidad de la vida de las celebridades. La presión constante, la exposición mediática, la necesidad de mantener una imagen pública, son desafíos que enfrentan a diario. Demet, con su silencio y su discreción, nos dio una lección sobre la importancia de la privacidad y el respeto. Y así, amigos, llegamos al final de este vídeo. Hemos analizado, investigado y especulado sobre la misteriosa desaparición del anillo de Demet Özdemir. Hemos descubierto que detrás de ese pequeño objeto había un enigma, una historia, un deseo de proteger algo valioso. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya resultado interesante y entretenido. Me encanta compartir estos temas con ustedes, explorar los misterios y las curiosidades del mundo del espectáculo. La vida de las celebridades siempre está llena de sorpresas. Cada detalle, cada gesto, cada prenda, puede ser una fuente de intriga y fascinación. Quiero agradecerles una vez más por estar aquí, por su apoyo incondicional y por ser la mejor comunidad. Ustedes son los que hacen posible este canal. Su interés, sus comentarios, sus preguntas, son una motivación constante para seguir creando contenido. Ahora, antes de despedirnos, los invito a que dejen sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? ¿Creen que Demet estaba ocultando algo? ¿Tienen alguna otra teoría? ¿Qué piensan que significó la reaparición del anillo? Me encantaría leer sus opiniones. La interacción con ustedes es lo que hace que este canal sea tan especial. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Estén atentos porque siempre estamos buscando nuevas historias, nuevos misterios, nuevos temas que compartir con ustedes. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, siempre mantengan la curiosidad.